Capítulo primero. El concepto de sociología. ¿Qué es la sociología? ¿Qué es la teoría sociológica? Por supuesto que soy muy diferente de las personas que suelen ocupar los puestos de trabajo menos atractivos de Estados Unidos, y lo soy de una manera que a la vez me ayuda y me limita. Obviamente estaba solo de visita en un mundo donde otros viven a tiempo completo la mayor parte de sus vidas. Se entiende aquí que esta persona está haciendo como una especie de experimento y que tiene un estrato social, digamos, acomodado, y que él simplemente se muda o se traslada a vivir como una persona que tiene menor ingreso para él poder vivir de primera mano o experimentar cómo pueden vivir esas personas, cómo hacen para administrar su dinero, su tiempo, qué sienten, qué piensan, etcétera. Es como un experimento donde la persona vive de una manera inferior o vive como un grupo de gente que tiene unos ingresos más limitados. Dice, con todas las comodidades que había conseguido a mi mediana edad, una cuenta bancaria, un seguro médico, una casa con varias habitaciones, esperándome indulgentemente en un segundo plano, no era posible que fuera a sufrir la pobreza o a conocer qué se siente realmente al ser un trabajador con un salario bajo. Mi intención era mucho más directa y objetiva, ver si era capaz de ajustar mis gastos a mis ingresos como intentan hacer cada día los pobres de verdad. Es decir, te dan una cantidad limitada de plata a ver qué puedes hacer con eso. Parece casi como un reality. En Portland, Maine, me faltó poco para conseguir un equilibrio aceptable entre ingresos y gastos, pero solo porque trabajaba 7 días a la semana, o sea, quiere decir incluye el domingo. Entre mis dos trabajos ganaba, o sea, tenía dos trabajos, ganaba unos 300, o sea que el horario debía haber sido bien extenso. Ganaba unos $300 netos a la semana y pagaba $480 mensuales de alquiler, es decir, un confortable 40% de mis ingresos, casi la mitad. También era de gran ayuda que el gas y la electricidad estaban incluidos en el precio y que los fines de semana podía comer 3 veces gratis en un hospicio. Pero ahí estaba al comienzo de la temporada baja. Si me hubiera quedado hasta junio del 2000, habría tenido que hacer frente al alquiler de la temporada de verano en el Blue Haven, $390 a la semana, lo cual por supuesto estaba fuera de mi alcance, o sea, si le hubiera subido. Lo cual por supuesto, bueno, luego para sobrevivir todo un año en los meses que van de agosto del 99 a mayo del 2000, habría tenido que ahorrar lo suficiente, o sea, si le hubiera subido los gastos, para unir el primer mes de alquiler y pagar un apartamento de verdad. Creo que podía haberlo hecho, ahorrar entre 800 y $1000, si una avería del coche o una enfermedad no hubieran interferido en mi presupuesto. Sin embargo, dudo que hubiera podido mantener durante mucho tiempo el ritmo de trabajo de 7 días a la semana o evitar los males que sufrieron mis compañeros del trabajo de la empresa de limpieza. En Minneapolis, bueno, lo dejamos aquí con cierto suspenso. Si hubiera podido encontrar un apartamento por $400 al mes o menos, mi sueldo en el Walmart era de $1120 brutos al mes. Tal vez habría sido suficiente, a pesar de que el costo de alojarme en un motel mientras buscaba apartamento habría hecho imposible ahorrar lo necesario para el primer mes de alquiler. O sea, está viendo todas las vicisitudes que tiene que pasar la persona que no tiene recursos. Dice, ahorrar el primer mes de alquiler. Un trabajo de fin de semana como el que casi consigo en el supermercado por unos $7.75 la hora habría sido una gran ayuda, pero no estaba segura, o sea, es una mujer, no estaba segura de poder arreglar el horario en Walmart para liberar los fines de semana. Si hubiera aceptado el trabajo de Menards y la paga realmente hubiera sido de $10 por hora, 11 horas al día, habría sacado unos $440 netos a la semana, suficiente para pagar una habitación en un motel y que aún me quedara algo de ahorros para los primeros gastos de un apartamento. Pero realmente pagaban $10 por hora.
y podría aguantar en pie 11 horas al día, 7 días a la semana. En caso afirmativo, con algunas otras opciones, probablemente podía haber sobrevivido en Minneapolis, pero no voy a volver para intentarlo otra vez. O sea, no le quedó como, no le fue como tan fácil ese asunto. Muy bien, seguimos aquí. Dicen, con sus intentos de sobrevivir como trabajadora no cualificada en varias ciudades de Estados Unidos, no cualificada quiere decir que no tiene un diploma, que no tiene un ascenso por su estudio, que no tiene el diploma que le permita un trabajo mayor, o sea, para una persona de conocimientos rasos. La periodista Barbara Henrich descubrió constantes en la interacción humana y empleó métodos de estudio que impulsaron la investigación sociológica. Esto es lo que nos interesa. Este extracto de su libro Nickel and Diamond of Non-Getting by in American relata cómo dejó un confortable hogar y adoptó la identidad de una mujer de edad mediana, divorciada, sin título universitario y poca experiencia laboral. Se dispuso a conseguir el trabajo mejor pagado y la vivienda más barata posible para ver si podía llegar a fin de mes. Meses más tarde, físicamente agotada y desmoralizada por trabajos degradantes, Henrich, o sea el apellido de ella, confirmó lo que sospechaba antes de empezar. Salir adelante como trabajadora no cualificada en Estados Unidos es muy difícil. Ahora, ¿qué diremos aquí en Colombia? El estudio de Henrich se centraba en una sociedad desigual, un tema central de la sociología. La desigualdad social tiene una influencia persistente en las interacciones e instituciones humanas. Ciertos grupos de personas controlan los recursos escasos, ostentan el poder y reciben un trato especial. La fotografía que abre este capítulo ilustra otro punto de interés muy común entre los sociólogos, los elementos de la cultura que definen una sociedad. En India, los tebeos son medios de comunicación muy populares que reflejan los valores fundamentales de la cultura. Aunque sería interesante conocer la manera en que esa necesidad de llegar a fin de mes afecta a un individuo o los contenidos de un tebeo de aventuras. Un sociólogo consideraba la influencia de factores de ese tipo en grupos de individuos y en la propia sociedad. Los sociólogos, por tanto, no se preocupan de lo que un individuo hace o deja de hacer, sino de lo que hacen los individuos como miembros, aquí está, como miembros de un grupo o en relación mutua, y lo que esto significa para ellos y para la sociedad en conjunto. El sociólogo no estudia al individuo, el sociólogo estudia al individuo inserto en un grupo de personas, cómo es la interacción y cuáles son los efectos que tiene el estar en masa y cuáles son las alternativas que tiene esa masa con respecto de sí misma. ¿Cómo se desarrolla la sociología? ¿Cómo difiere de otras ciencias sociales? Este capítulo estudiará la naturaleza de la sociología como ámbito de estudio y como ejercicio de imaginación sociológica. Contemplaremos esta disciplina como una ciencia y pensaremos en su relación con otras ciencias sociales. Conoceremos a 3 sociólogos pioneros: Emil Durkheim, Max Weber, yo creo que es austriaco, del que hemos escuchado. Max Weber es del que hemos escuchado en otras ocasiones, por ejemplo, el que dice que el Estado es el que ejerce la violencia legítima en la sociedad, o sea, el único que puede ejercer violencia y que esta es legal. Max Weber y Karl Marx, el que es muy famoso, hemos escuchado, que habla sobre el capitalismo y sobre las clases sociales y todo eso. Entonces recordemos Emil Durkheim, Max Weber y Karl Marx, y estudiaremos las perspectivas teóricas que desarrollaron a partir de sus trabajos. Finalmente veremos las maneras en que la sociología nos ayuda a desarrollar una imaginación sociológica. ¿Qué es la sociología? ¿Qué tiene que ver la sociología conmigo o con mi vida? Usted, estudiante, quizás se haya preguntado esto al matricularse en un curso de introducción a la sociología. Para responderla, tenga en cuenta estas cuestiones. ¿Está usted influido por lo que ve en la televisión? ¿Utiliza internet? ¿Votó usted en las últimas elecciones? ¿Suele ir de botellón?
De botellón a lo mejor quiere decir como colado en un barco y que no paga, algo así, no entendería qué significa. Porque debe ser de otra región este escrito. Utiliza la medicina alternativa. Estas son solo algunas de las situaciones cotidianas descritas en este libro y en las que la sociología puede arrojar luz. Pero como indica el pasaje que introduce el capítulo, la sociología también presta atención a temas sociales más amplios. Utilizamos la sociología para investigar por qué miles de puestos de trabajo se han trasladado de Estados Unidos a los países en vías de desarrollo. ¿Qué fuerzas sociales promueven los prejuicios que lleva a una persona a comprometerse y luchar por el cambio social? ¿Cómo el acceso a la informática puede reducir la desigualdad social? ¿Por qué las relaciones entre hombres y mujeres son diferentes en Seattle y en Singapur? La sociología es, dicho de manera muy simple, y aquí viene como el inicio del mapa conceptual, el estudio sistemático del comportamiento social y de los grupos humanos. Se centra en relaciones sociales, como esas relaciones influyen en el comportamiento de las personas y cómo las sociedades, la suma total de esas relaciones, evolucionan y cambian. Ese viene siendo como el primer pedazo. La imaginación sociológica. Para intentar comprender el comportamiento social, los sociólogos utilizan un tipo de pensamiento creativo poco usual. Un destacado sociólogo, C. Wright Mills, describió ese pensamiento como la imaginación sociológica, una conciencia de la relación entre un individuo y la sociedad. Esa conciencia nos permite a todos, no solo a los sociólogos, comprender las conexiones entre nuestros escenarios sociales y personales inmediatos y el mundo remoto e impersonal que nos rodea y contribuye a determinar. Entonces, ojo, dice, comprender las conexiones entre nuestros escenarios sociales y personales inmediatos y el mundo remoto. O sea, lo que tiene que ver con mi interior, la subjetividad y cómo se conecta con el resto. O sea, cómo me uno en esa red. Y contribuye a determinar. Aquí sigue, de pronto salta hasta acá. Nuestra identidad. Barbara Heinrich, sin duda, utilizó la imaginación sociológica al estudiar a los trabajadores con salarios bajos. Un elemento clave de la imaginación sociológica es la capacidad para considerar la sociedad propia como lo habría alguien ajeno a la misma sin dejarnos llevar por las experiencias personales y los prejuicios culturales. O sea, la estudia de manera científica como una observadora neutral. Pensemos en algo tan sencillo como los acontecimientos deportivos en las universidades de Estados Unidos. Miles de estudiantes animan a los jugadores de fútbol americano. En Bali, Indonesia, docenas de espectadores se reúnen alrededor de un palenque de peleas de gallos. En ambos casos, los espectadores sopesan los méritos de los que consideran favoritos y apuestan sobre el resultado. Pero lo que se ve como un evento deportivo normal en una parte del mundo se considera extraño en la otra. La imaginación sociológica nos permite ir más allá de las experiencias y observaciones personales y comprender asuntos públicos más amplios. El divorcio, por ejemplo, es sin duda algo duro para la pareja que rompe. Sin embargo, C. Wright Mills defendía utilizar la imaginación sociológica para ver el divorcio no como un simple problema personal, sino como una preocupación social. Utilizando esta perspectiva, podemos ver que el aumento de la tasa de divorcio realmente redefine una importante institución social, la familia. Los hogares de hoy a menudo los forman padrastros y medio hermanos, cuyos padres se han divorciado y vuelto a casar. La imaginación sociológica es un arma poderosa. Nos permite mirar más allá de una idea limitada del comportamiento humano y ver el mundo y su gente de una manera nueva y a través de unas lentes más amplias. Entonces, otra vez, ese último pedacito dice, la imaginación sociológica es un arma, digamos, una posición poderosa, dice, la imaginación sociológica. O sea,
Imaginarme las cosas desde un punto de vista desde arriba, entendiendo, reflexionando, sacando una interpretación de qué es lo que sucede como si fuera un experimento, pero ya no hecho con ratas, sino con seres humanos. Entonces dice, la imaginación sociológica es un arma poderosa. Nos permite mirar más allá de una idea limitada del comportamiento humano, o sea, más allá de lo que normalmente, de manera corriente, digamos, la idea o la interpretación que tenemos ya no es la simple, sino una interpretación mucho más compleja, mucho más elaborada. Sería tan sencillo como comprender por qué un compañero nuestro prefiere la música country al hip hop y abriría una forma totalmente diferente de comprender a otros pueblos del mundo. Eso mismo podríamos hablar del vallenato y la balada, por ejemplo, de un disco de Diomedes y un disco de Camilo VI, por ejemplo. Dice, por ejemplo, tras los ataques terroristas de Estados Unidos en septiembre del 2001, muchos ciudadanos quisieron comprender cómo los musulmanes de todo el mundo percibían a su país y por qué. De cuando en cuando, este libro le ofrece a usted la oportunidad de ejercitar su propia imaginación sociológica en diferentes situaciones. Comenzaremos con una que le puede resultar más cercana. Es decir, que esta instrucción pretende hacernos un poco sociólogos, entender no solamente desde el punto de vista ya emocional, personal, individual o de lo corriente grupal, sino asumirlo desde una posición un poquito más ética, un poquito más elaborada, un poquito más filosóficamente reflexiva, a entender por qué sucede lo que sucede. Obviamente este es un conocimiento muy necesario en todo tipo de carrera que tenga que ver con la sociedad, con la interacción humana. Dice, utilice su imaginación sociológica. Está usted andando por la calle en su ciudad. Al mirar a su alrededor se da cuenta de que al menos la mitad de las personas tienen sobrepeso. ¿Cómo lo explicaría? Si usted fuese Sir Wright Mills, ¿cómo lo explicaría? La sociología y las ciencias sociales. O sea, es el estudio de la sociedad. En la sociología, ¿es la sociología una ciencia? El término ciencia se refiere al cuerpo de conocimiento obtenido por métodos basados en la observación sistemática. Igual que otras disciplinas científicas, la sociología supone el estudio sistemático y organizado de los fenómenos, en este caso el comportamiento humano, con el objeto de aumentar su comprensión. Todos los científicos ya estudian los hongos o a los asesinos. Sí, todos los científicos ya estudian los hongos o los asesinos, intentan recoger información precisa mediante métodos de estudio que sean lo más objetivos posibles. Se basa en el registro cuidadoso de observaciones y acumulación de datos. Por supuesto que hay una gran diferencia entre la sociología y la física, o entre la psicología y la astronomía. O sea, no es lo mismo una carrera que otra, tienen otros ámbitos de estudio. Sí, no es lo mismo, o sea, hay una diferencia entre la sociología y la física, que es pura matemática y cómo aplica, ¿cierto? O entre la psicología, que es el estudio como del comportamiento, la parte interior humana, ¿cierto? La mente. Y la astronomía, que es el estudio de las estrellas y de todo lo que está más allá de la Tierra y de cómo interactúa entre sí. Por eso, la ciencia, pero algo curioso, la sociología se relaciona con la psicología y la física se relaciona con la astronomía, el ejemplo que pusieron ahí cruzado. Por eso, las ciencias habitualmente se dividen entre naturales y sociales. Las ciencias naturales, la primera, son el estudio de los fenómenos físicos, la primera que menciona, son el estudio de los fenómenos físicos de la naturaleza y la manera en que éstos interactúan y cambian. La astronomía, la biología, la química, la geología y la física son ciencias naturales. Las ciencias sociales son el estudio de los fenómenos sociales de los humanos y de las formas en que estos interactúan y cambian. En las ciencias sociales se incluyen la sociología, la antropología, muy interesantes todas,
la economía, la historia, la psicología y la ciencia política. Estas disciplinas de las ciencias sociales tienen un interés común en el comportamiento social de las personas, a pesar de que cada cual tenga su orientación particular. Los antropólogos normalmente estudian culturas del pasado y sociedades preindustriales de hoy, así como el origen de los humanos. Los economistas exploran las formas en que las personas producen e intercambian bienes y servicios junto al dinero y otros recursos. Los historiadores se preocupan por los pueblos y los hechos del pasado y su significado para hoy en día. Los politólogos estudian las relaciones internacionales, el funcionamiento de los gobiernos y el ejercicio del poder y la autoridad. Los psicólogos estudian la personalidad y el comportamiento individual. Luego, ¿en qué se fijan los sociólogos? Estudian la influencia que la sociedad ejerce sobre las... Esta es otra parte para el mapa conceptual. Estudian la influencia que la sociedad ejerce sobre las ideas y los comportamientos de y las formas en que las personas interactúan y conforman la sociedad. Dado que los humanos somos animales sociales, los sociólogos examinan científicamente nuestra relación social con los demás. Pensemos de qué manera las diferentes ciencias sociales enfocarían el acalorado debate sobre la pena de muerte. Los historiadores se interesarían por la evolución de la aplicación de la pena capital desde la etapa colonial hasta nuestros días. Se mezcla la historia y la sociología. Le dice aquí hasta nuestro día. Los economistas compararían los costes de encarcelar a alguien de por vida con el gasto que supone la ejecución de la pena de muerte, o sea, cada quien desde su ámbito. Los psicólogos se fijarían en los casos individuales y evaluarían el impacto de la pena de muerte en las familias de la víctima y el condenado. O sea que la sociología y la psicología de alguna manera son complementarias, porque la psicología estudia al individuo y su interior, y la sociología estudia cómo ese interior del individuo multiplicado en los demás, cómo relaciona en el total la psicología al individuo y la sociología al individuo en sociedad, es decir, como grupo. El uno es individual y el otro es general, y las dos se están intercambiando constantemente. Dice aquí, y el impacto de la pena de muerte en las familias de la víctima y del condenado. Los politólogos estudiarían las posturas que sobre el tema adopten los cargos electorales y las implicaciones de estas en sus campañas para reelección. ¿Y en qué enfoque adoptaría un sociólogo? Se fijaría en el modo en que la raza y la etnia influyen en la resolución de los casos de pena de muerte. Según un estudio, o sea, con la estadística, un estudio publicado en 2003, en el 80% de 100 de los casos de pena de muerte en Estados Unidos, la víctima era blanca, a pesar de que solo el 50% del total de las víctimas de asesinato son blancas. Parece que la raza de la víctima influye en si el acusado se enfrentará a ser condenado a la capital y si será ejecutado, ahí como el racismo inconsciente de los ejecutados a la pena de muerte. Así, el sistema de justicia criminal parece más inclinado a los castigos severos cuando la víctima es blanca que cuando pertenece a una minoría. Es decir, cuando es blanco como que le ponen más atención y tal. Los sociólogos aplican sus imaginaciones sociológicas a diversas áreas, como los mayores, la familia, la ecología humana y la religión. A lo largo de este libro veremos cómo los sociólogos desarrollan teorías y llevan a cabo investigaciones para estudiar las sociedades y comprenderlas mejor. Se le animará a usted a que utilice su propia imaginación sociológica para examinar a la sociedad desde el punto de vista de alguien ajeno a ella, que la respeta pero que la cuestiona. Sociología y sentido común. La sociología se dedica al estudio del comportamiento humano.
todos nosotros tenemos experiencia y al menos cierto conocimiento del comportamiento humano. Cualquiera de nosotros bien puede tener su teoría sobre por qué la gente pierde su hogar. Por ejemplo, nuestras teorías y opiniones normalmente proceden del sentido común, es decir, de nuestras experiencias y conversaciones, de lo que leemos y de lo que vemos en televisión. Eso nos va entrando en nuestra mente como si fuera un depositario, entre otras cosas, y lo que vemos en televisión, entre otras cosas. En nuestras vidas diarias nos basamos en el sentido común para manejarnos en muchas situaciones que no nos son familiares. Sin embargo, este conocimiento del sentido común, aunque a veces sea acertado, no siempre es fiable, ya que se basa en creencias comúnmente admitidas más que en un análisis sistemático de los hechos. Es decir, es como el conocimiento común ha llegado a conclusiones comunes y no necesariamente a reflexiones científicas. En tiempo se consideraba, o sea, atrás, que el sentido común, de sentido común aceptar que la tierra era plana. O sea, que el sentido común, la voz del pueblo, no necesariamente siempre es la voz de la verdad. El sentido común puede llegar a una conclusión que es errada y que obedece a observaciones solo por encima y que no tienen una reflexión o una conclusión que esté más adecuada al método científico o a la búsqueda de la realidad. O sea, no hay que confiar, no siempre lo que dice el pueblo es realidad, mejor dicho. Las ideas de sentido, dice, en que comúnmente adquieren de un sistema, dice, el conocimiento del sentido común, aunque a veces sea acertado, no siempre es fiable, ya que se basa en creencias comúnmente admitidas más que en un análisis sistemático de los hechos, o sea, científico. Antes, ya esto lo había leído, se consideraba de sentido común aceptar que la Tierra era plana, una visión correctamente cuestionada por Aristóteles y Pitágoras. O sea, ellos cuestionaron eso. Aristóteles y Pitágoras dijeron, eso como que no es así. Las ideas de sentido común equivocadas no son solo parte del pasado, aún habitan entre nosotros hoy en día en el presente. O sea, todavía el monto de la gente todavía se equivoca. En Estados Unidos, el sentido común dice que los jóvenes van a los cines que proyectan La Pasión de Cristo o a los conciertos de rock cristiano porque la religión se está haciendo más importante para ellos. Sin embargo, esta idea de sentido común en particular, como la idea de que la Tierra era plana, no es cierta y no está ratificada por la investigación sociológica. En el 2003, las encuestas entre los estudiantes de primer curso de universidad mostraban una disminución en el porcentaje de personas que acudían a los oficios religiosos, incluso solo a veces. Un número cada vez mayor de estudiantes universitarios asegura no tener una opción religiosa, como en mi caso. La tendencia afecta no solo a la religión oficial, sino también a otras formas de espiritualidad. Hoy rezan menos estudiantes que ayer y pocos de ellos consideran que su nivel de espiritualidad sea muy alto. De forma similar, ahora no es lo mismo espiritualidad que religión, ojo, porque muchas personas asumen tener una vida espiritual como reflexiva, como meditativa y no necesariamente tienen una creencia en un Dios. Hay que hacer una diferencia. De forma similar, sí, porque a veces la reflexión le ayuda a la persona a alcanzar una estabilidad interior y a eso le pueden considerar espiritualidad sin que necesariamente tengan una doctrina o religión concreta o una creencia en tal cual o en otro Dios. Eso lo he escuchado yo de varias personas y lo he vivido, lo he podido observar en la experiencia. De forma similar, los desastres generalmente no provocan el pánico. Después de desastres como las explosiones, surge una mejor organización y estructura social, o sea, no se vuelve emotiva, para afrontar los problemas de la comunidad. En Estados Unidos, por ejemplo, un grupo de emergencias coordina los servicios públicos e incluso algunos servicios normalmente prestados por el sector privado, como la distribución de alimentos. La toma de decisiones se centraliza más en situaciones catastróficas.
Como en otros investigadores, los sociólogos no aceptan que algo sea por un hecho, que algo sea un hecho porque todo el mundo lo sabe. El verdadero investigador sociológico no acepta algo porque todo el mundo lo haya aceptado. Tiene que tener un criterio y cuestionar. Por el contrario, cada porción de información se debe verificar, registrar y analizar en relaciones con los otros datos. Los sociólogos se basan en estudios científicos para describir y comprender un entorno social. A veces, las conclusiones de los sociólogos pueden parecer de sentido común porque conciernen a diversas facetas de la vida diaria. La diferencia está en que los investigadores han verificado esas conclusiones. Es decir, que aunque el sentido común, la opinión de las personas coincida con la de los sociólogos, no quiere decir que los sociólogos aceptaron esa verdad porque la gente lo dice. La gente lo dice comúnmente, es un hábito, una costumbre. Si coincide con que el sociólogo piense de la misma manera, no necesariamente tiene el mismo trasfondo. La gente por hábito lo piensa, pero el sociólogo porque llegó después de una reflexión, después de un análisis, a comprender de manera científica, de manera académica, de manera metódica, que realmente esa era una verdad. Coinciden en la verdad, pero no coinciden en aquello que se la sustenta. El sociólogo es científico, en cambio la persona simplemente es del grupo y así lo acepta. Lo acepta por como una especie de conveniencia o de asimilación grupal, ¿cierto? Una cosa es, digamos, con un arraigo, aunque sea algo verdad, más general y superficial, y el sociólogo tiene un arraigo más reflexivo, tiene una justificación más sólida. Entonces dice aquí, una información se debe verificar, registrar y analizar en relación con los otros datos. Los sociólogos se basan en estudios científicos para describir y comprender un entorno social, así como lo habíamos descrito. A veces, las conclusiones de los sociólogos pueden parecer de sentido común porque conciernen a diversas facetas de... O sea, parece que solo fue por sentido común, pero fue por un estudio, esto ya lo explicamos. La diferencia está en que los investigadores han verificado esas conclusiones. El sentido común nos dice ahora que la Tierra es redonda, pero esta idea de sentido común se basa realmente en siglos de trabajo científico que comenzó con los avances de Pitágoras y Aristóteles. Lo que creemos que es sentido común a la hora del té puede estar basado en una metodología científica, no es porque todo el mundo empezó a pensarlo, sino porque unos pocos individuos científicos llegaron y abstrayeron, observaron y pensaron que otra era la realidad, y ese pensamiento lo fueron llevando a la comprobación experimental y después lo fueron distribuyendo. Entonces pareciera que es del sentido común, pero no, es producto de la investigación científica. Es como parecido a lo que nos enseñaba Kant acerca del conocimiento, que es el resultado de la suma de sensibilidad más la experiencia. Es decir, no es solamente porque observamos las cosas que conocemos, sino que Immanuel Kant nos dice que además de observar hacemos una reflexión a través de la sensibilidad que tenemos. Es decir, la sola reflexión la sola observación no basta para tener conocimiento. Esto es de Kant. ¿Qué es la teoría sociológica? ¿Por qué se suicida la gente? Una respuesta tradicional del sentido común es que las personas heredan el deseo de matarse. Otra es que los astros dirigen las decisiones de la gente. Sí, mire cómo hay diferentes pensamientos que creen de dónde viene el origen de una acción o de un comportamiento, cómo tan distinto. El uno puede ser supersticioso y el otro puede ser más científico o sociológico, ¿cierto? Estas explicaciones no parecerán muy convincentes a los investigadores de hoy, pero son creencias comúnmente aceptadas hasta hace poco más de un siglo. Los sociólogos no se interesan tanto en por qué un individuo concreto se suicida. Se preocupan más bien por descubrir las fuerzas sociales que sistemáticamente hacen que algunas personas se quiten la vida. Para llevar a cabo esta investigación, los sociólogos desarrollan una teoría que ofrece una explicación general del pensamiento suicida.
Podemos concebir las teorías como intentos por explicar de manera exhaustiva hechos, fuerzas, evidencias, ideas o comportamientos. En sociología, una teoría es un conjunto de afirmaciones que buscan explicar, esto sería parte del mapa conceptual, que buscan explicar problemas, acciones o comportamientos. Una teoría efectiva tendría capacidad tanto para explicar como para predecir, si fuera una teoría efectiva. Es decir, nos puede ayudar a ver las conexiones entre fenómenos aparentemente aislados, así como a comprender cómo un cambio puntual en un entorno desencadena otros cambios. La Organización Mundial de la Salud estimó que en el año 2000 se suicidaron un total de 815,000 personas. En el siguiente video continuaremos.